Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de capacitación. Vamos a cerrar la jornada del día de hoy y agradezco mucho que se estén uniendo. Ya hay suficientes personas, entonces pues vamos a dar inicio. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Adbel Rendón y el día de hoy estoy a cargo de la presentación y capacitación sobre un programa extraordinario, un programa que a mí me gusta mucho, que lo quiero porque realmente considero que tiene muchísimas bondades para los maestros, para los alumnos, y creo que es una buena manera de mantener la esperanza de que en la escuela podemos hacer muchas cosas por los estudiantes, por la sociedad en la que vivimos, y que estas cosas se pueden hacer muy bien. Entonces, sean bienvenidos todos. Espero que disfrutemos de esta sesión y pues bueno, voy a aprovechar también para irles comentando que es una sesión relativamente corta, que seguramente se nos va a pasar muy rápido, pero que vamos a aprovechar cada minuto porque justo tiene la intención de que tengan, para aquellos maestros que son nuevos en la implementación de Intellectus, un acercamiento muy preciso sobre todo lo que Intellectus ofrece, pero estoy segura que también para aquellos maestros que ya han trabajado con el programa Intellectus, habrá algunas cosas que se van a refrescar en cuanto a información, pero que esperaría también ofrecerles ciertos datos que de alguna manera enriquezcan lo que ustedes ya han venido haciendo a lo largo de estos años en los que han trabajado con este programa. Pues bueno, me gustaría hacer una pregunta y esta está relacionada con algo retórico. Segura, yo conozco la respuesta a esta pregunta, pero me gustaría que fuera detonadora y que nos permita reflexionar al respecto de todas las veces que hemos escuchado la frase enseñar a pensar. No es algo que creo que sea novedoso para ustedes, porque en el discurso académico se escucha cada vez más, pero me gustaría que la pensáramos en función de lo que realmente implica, o sea, que hagamos un análisis de la frase enseñar a pensar. Lo primero que a mí me salta es, si tenemos que enseñar a pensar, ¿eso significa que los humanos no nacemos con una capacidad para pensar? Y la respuesta es que para una muy buena cantidad de estudiosos de la materia, no nacemos con la capacidad de pensamiento ya desarrollada. Y es que aunque el cerebro, particularmente las neuronas y las conexiones neuronales, empiezan a ocurrir desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, cuando llegamos al mundo, este funcionamiento del sistema nervioso relacionado al cerebro no ha alcanzado el potencial para el que está diseñado. Entonces, pensémoslo así, que llegamos al mundo con la estructura, pero el funcionamiento necesita de una serie de estímulos para que pueda hacerse una realidad. Entonces, como vamos a hablar de habilidades del pensamiento, voy a ir aprovechando para mencionar a manera de ejemplo, en cuanto a la explicación, algunos procesos de pensamiento. Vamos a hacer una analogía. Y entonces pensemos en un auto. ¿Cuál les gusta? Un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? De estos autos que son sí súper lujosos y demás. Y en realidad nuestro cerebro es así. ¿Por qué usé de ejemplo estos autos? Porque al final de cuentas el potencial de nuestro cerebro es extraordinario, es infinito, es maravilloso lo que podemos conseguir si desarrollamos adecuadamente el cerebro. De tal forma que este auto está ahí con todas sus partes ya listas para su funcionamiento, pero necesitamos arrancarlo y además necesitamos que al arrancarlo todos sus sistemas, su sistema de dirección, de frenado, de suspensión eléctrico, estén al 100, estén programados para que entonces el auto pueda hacer la función para la que está hecho. Auto, lo voy a decir así, auto es a sistemas
como cerebro a procesos de pensamiento o cerebro a inteligencia. Y sobre la capacitación voy a ir explicando un poco más a profundidad esto. Entonces, como estoy diciendo que el cerebro va a requerir de una muy buena cantidad de estímulos para que la inteligencia pueda ser desarrollada, Intellectus es justo esto, un maravilloso estímulo que está destinado al fortalecimiento de las capacidades de pensamiento. Es un programa entonces que va a estar dirigido, un programa educativo porque se lleva a cabo dentro de las aulas y este va a estar dirigido a enseñar a pensar. ¿En función de qué? Del acompañamiento que realiza el profesor a través de la mediación. Y algunos de estos términos los voy a explicar más adelante. De tal forma que el rol del maestro es fundamental en esta tarea. Ajá. Y aunque algunos de ustedes sientan una gran responsabilidad de esto, también creo que valdría la pena que se sintieran muy orgullosos al respecto de reconocer que tu rol es fundamental. ¿Por qué este siguiente slide habla sobre el amor? Nos vamos a poner románticos, es lunes, estamos empezando la semana, algunos de ustedes están de vacaciones todavía, pero no es solo hablar del amor porque sí, ¿no? O porque no tenga nada que ver con la capacitación de intelectos. Es porque me voy a servir de esta frase de Erich Fromm. Ay, perdón. Algo pasó cuando moví aquí, ustedes disculpen. Aquí. Esta frase de Erich Fromm que dice, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Entonces me gustaría hacer una nueva pregunta. Y la nueva pregunta es, ¿alguno de los que estamos aquí, que nos dedicamos a la tarea educativa, amamos lo que hacemos? También es una pregunta retórica. Yo creo que sí, que la vocación docente tiene de por medio, de manera implícita o implícito, el amor a nuestros educandos. Porque si pensamos en otras razones por las que nos dedicamos a la educación, pues a lo mejor nos vamos a poner un poco tristes, ¿no? Pero el amor a otro y la intención de ofrecerle algo que beneficie, fíjate bien, su vida personal, pero no solamente eso, sino también su vida académica, es uno de los mejores regalos que le podemos hacer a nuestros educandos. E Intellectus te ofrece esta posibilidad. ¿Por qué decimos que es un regalo para tus estudiantes? Porque a partir de implementar un programa como este, en donde vas a enseñar a pensar, y si a manera de cadena reconocemos que pensar nos permite tomar mejores decisiones en la vida, nos permite resolver problemas, nos permite interpretar las situaciones que estamos viviendo, nos permite planear, elaborar estrategias, evaluar lo que hacemos para poder reconfigurarlo y corregirlo. Entonces estamos hablando de cosas que son funcionales para nuestro día a día y que pueden hacerse una realidad, como lo explicaba al principio, a partir de esta estimulación de la que he estado hablando, de lo que el ambiente ofrece. Voy a pedirles sus participaciones a través del chat para que vayamos compartiendo sobre lo que ustedes también conocen. ¿Qué sabemos acerca de la inteligencia? Y me gustaría lanzar la primera pregunta. ¿Qué es la inteligencia? Ayúdenme respondiendo en el chat. ¿Qué sabes acerca de la inteligencia? Lo pueden ir escribiendo si son tan amables en el chat y ahí yo voy a ir leyendo algunas de sus respuestas. Conocimientos, gracias María Fernanda. Yasmín, es un proceso adaptativo del saber de las cosas. Capacidad de resolver problemas, facultad de aprender. Ok. Capacidad que todos tenemos, sí, así es. Traemos a nuestro Lamborghini aquí. Es un paso a paso de solución, capacidad de procesar. Me gusta mucho, gracias por sus participaciones. Me gusta que lo que leo en las respuestas
es una visión muy actual de lo que es la inteligencia. ¿Por qué? Porque la visión de antaño de este concepto era una visión muy reduccionista. Una visión incluso hasta fatídica, ¿no? Y triste. ¿Por qué? Porque cuando se implementaron las primeras pruebas para medir la inteligencia, se pensó simplemente en que los seres humanos contestaran unos cuestionarios y dependiendo de los resultados que obtuvieran en estas pruebas, pues se iba a determinar su nivel de inteligencia, ¿no? Digo que era una visión reduccionista porque entonces estaba limitada esta idea de, pensémoslo así, ¿no? ¿Cuántos dieces tienes? Eres así de inteligente. Menos de determinado puntaje, había incluso hasta una terminología que hoy podríamos definirla como peyorativa, ¿no? Retardado, limítrofe. Eran, al final de cuentas, términos que decían, este individuo no tiene inteligencia, eso es igual a no va a ser capaz casi de nada en la vida, ¿no? O aquellos que tenían resultados muy buenos, pues estaban vistos como los que podían tener éxito y los que podían hacer algo en su vida y así de fatídico digo yo, porque imagínense que si una persona no había tenido suficientes estímulos a lo largo de su vida, pues sus resultados no iban a ser tan buenos, pero ¿qué había de todo lo demás? Cuando ustedes están entonces mencionando todo esto de las estructuras mentales, de la facultad de pensar, de tomar decisiones, sí estamos teniendo una visión mucho más amplia, mucho más completa y ahora lo sabemos gracias a los avances científicos, mucho más real de lo que es la inteligencia. La inteligencia es dinámica, eso significa se está moviendo, no es estática. No es innata, o sea, puedo tener una configuración genética por herencia. Mis abuelitos eran muy listos, mis bisabuelos también, eso cuentan, ¿no? Mis papás lo son y entonces ya la hice. O al revés, ¿no? No hay historia genética de mucha capacidad de inteligencia. Si siguiéramos pensando así, entonces no habría nada que hacer en la vida académica y obviamente con estos programas. Pero como hoy se sabe, repito, que la inteligencia es dinámica, podemos creer y asumir de manera importante que todo lo que hagamos por nuestros estudiantes va a tener una repercusión positiva en cuanto a la estimulación de sus habilidades del pensamiento. La inteligencia, sí, incluye todo esto que ustedes han mencionado y también sabemos es modificable. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues al principio les decía, el potencial intelectual todavía no se ha escrito cuál es su límite. Más bien se cree que seguimos estudiando para reconocer hasta dónde podría llegar este potencial. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo sabes, cómo podríamos determinar el nivel de inteligencia de tus alumnos? Imagínatelos a partir del 28 de agosto ahí sentaditos en tu salón de clases, ¿no? Y tú quieres reconocer cómo está su nivel de inteligencia. Porque ya dijimos que todos tienen el potencial, pero la realidad es que el desarrollo de este potencial no lo conocemos. ¿Cómo podríamos saberlo? Ayúdame en el chat. ¿Cómo puedes medir la capacidad de inteligencia de tus alumnos? Con pruebas especiales, por medio de la observación. Gracias, Claudia. Gracias, Uy. Con un test, con actividades creativas. Ok. Esto nos podría dar un referente, ¿no? Lo que acaban de comentar, con la interacción entre ellos, con mecanismos de valoración que pueden ser escritos visuales, la forma de resolver problemas con preguntas, con un diagnóstico de actividades, sí, ¿no? Las pruebas siguen existiendo para hacer medición de conocimientos, por ejemplo, pero si pensamos en esta visión más actual y más amplia de la inteligencia de la que les hablaba ahora, entonces
viéndolos resolver problemas, viéndolos interactuando con otros niños, haciendo planeación cuando juegan, ¿no? En el establecimiento de estrategias, incluso en su discurso, en la forma de hablar. Ahí podríamos empezar a reconocer, a tener unos primeros indicios, ¿no? Porque si el estudiante tiene capacidad de organizar sus ideas y expresar esas ideas de forma ordenada, si tiene un vocabulario amplio, si su vocabulario es reducido, todos estos datos nos van a permitir ir ubicando cómo están estos niveles de inteligencia. ¿Y para qué necesitaría eso? ¿No? Para sentarlos por filas, no sé, seguro hay docentes muy jóvenes, aquellos docentes que estén entre los 20 y 30 años, probablemente no identifiquen de qué les voy a hablar, pero aquellos que estamos ya después de los 30, ¿no? Sí van a identificar a qué me refiero. ¿Qué tal cuando en la primaria nos sentaban por filas? ¿No? Y entonces era la fila de los listos y la fila de los, ¿no? Ustedes y yo ya sabemos. Ajá. Y entonces, este saber el nivel de inteligencia de los estudiantes no lo estoy planteando o pensando para que hagamos eso. No, eso no nos serviría absolutamente de nada, más que para fortalecer el ego de los listos y para lastimar un poco más la autoestima de los que no estaban en esa fila, ¿no? Lo estoy comentando porque a partir de reconocer en dónde están estos niveles de desarrollo de la inteligencia de mis estudiantes, yo también puedo tomar decisiones al respecto de este programa y de todo lo que voy a hacer a lo largo del ciclo escolar. Ya lo voy a ir explicando también más adelante. Entrando en materia, quise darles como esta breve explicación teórica porque también Eric Fromm dice en ese libro del arte de amar que amamos lo que conocemos y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Entonces, si me quiero enamorar del programa de Intellectus o de cualquier otra cosa en mi vida, necesito desarrollar conocimientos al respecto. Entonces, por eso me gusta trabajar a nivel teórico, pero vamos ya a ver cómo se hace una realidad esto de lo que he hablado a través de este maravilloso programa. Bueno, Intellectus tiene objetivos muy claros. Es un programa único y no lo digo porque sí, lo digo porque es real. Cualquier otro programa de desarrollo de habilidades del pensamiento que ustedes conozcan, que lo hayan estudiado o que lo revisen, no va a contar con un elemento que es fundamental, que es parte de la columna vertebral de este programa, y es la metodología. Entonces, no es lo mismo que los niños se pongan a contestar ejercicios de razonamiento matemático, razonamiento verbal, nada más porque sí, de manera arbitraria. Podemos incluso hasta comprar estos folletitos en el puesto de periódicos, ¿no? Pero el fin no es ese, solo responder por responder, sino que haya de por medio una metodología que sustenta al estudiante teniendo conciencia plena de la ejecución y de la resolución de sus ejercicios. Por eso me atrevo a decir que Intellectus es un programa único. Estos objetivos también lo van a definir y lo van a distinguir de otros programas. Primero, que va a proponer ejercicios muy bien pensados que buscan el desarrollo de estas habilidades intelectuales. Estos ejercicios están graduados, o sea, van a tener una relación directa con el nivel de desarrollo cognitivo de tus estudiantes. Por eso hay un libro por grado. Y además, estos ejercicios pueden proponer en un mismo ciclo escolar diferentes niveles de logro. A lo mejor el ejercicio se parece a otro, pero no va a ser igual, aunque estemos hablando de, por ejemplo, una sopa de letras, sino que uno y otro van a tener grados de dificultad, niveles de dificultad, ¿no? También otro de los objetivos es desarrollar el pensamiento estratégico. ¿Cómo? Justo porque la metodología propone el diseño y la evaluación de un plan de acción, que en resumen eso es una estrategia. Y aunque los seres humanos utilizamos estrategias a menudo,
pues si no somos plenamente conscientes de este diseño y esta evaluación estratégica, pues no conseguimos los niveles necesarios, ¿no? También lo voy a explicar después. Y por último, otro de los objetivos, entre otros más, está la metacognición. Y la metacognición, un término que nos regaló el casi extinto constructivismo, es la capacidad que los seres humanos tenemos para hacer conciencia de cómo aprendimos algo, de aquello que sabemos, lo que nos falta por aprender y de replicar esa función en otros momentos para aprender otras cosas, ¿no? Entonces, este nivel de conciencia implicaría también una posibilidad de completar nuestras capacidades intelectuales. Después de los objetivos, vamos a ver que Intellectus cuenta también con áreas de desarrollo. Mucho ojo para los maestros nuevos en la implementación de Intellectus y para los que ya no lo son tanto, con respecto a las áreas de desarrollo. Estas van a estar enfocadas siempre a los ejercicios. Se va a servir entonces este proyecto de 6 áreas de desarrollo: lenguaje y comunicación, creatividad, razonamiento lector, pensamiento lógico-matemático, desarrollo emocional y orientación espacial. Y entonces, estas tienen, repito, un vínculo directo con los ejercicios y nos permiten aprovechar lo que ya saben los estudiantes o lo que están trabajando en otras materias para vincularlas con los procesos de pensamiento. Podría explicar estas áreas de desarrollo, pero seguramente los nombres nos dan una noción, ¿no? Si hablo de lenguaje y comunicación, es esta capacidad para interpretar textos, la capacidad lectora, que incluye, ustedes y yo lo sabemos, muchas cosas, no solo la comprensión, sino también la obtención de información explícita, la deducción de información implícita, etcétera, todo lo que compone la competencia lectora, ¿no? Que estaría vinculado con este razonamiento lector de forma más precisa, la creatividad como esta capacidad para producir, innovar, para proponer formas distintas de resolver una actividad. El pensamiento lógico-matemático, que aunque a menudo está vinculado con las matemáticas propiamente, con los números, no solo tiene que ver con esto, sino el pensamiento lógico matemático también vinculado a otras habilidades como la estimación, la orientación espacial forma parte también del pensamiento matemático. Y por último, el desarrollo emocional, ¿no? Y el desarrollo emocional, pues sabemos, es sumamente importante porque está inmerso en la definición de lo que somos como seres humanos. Ustedes no reciben en las aulas a cerebritos, nada más, ¿no? Si no va un ser humano completo, y entre todas las dimensiones que lo componen, la biológica, la psicológica, la social, la espiritual, está justamente incluido el desarrollo de sus emociones. Y claro que la inteligencia puede, de manera muy positiva o no, dependiendo del caso, proponer una inteligencia emocional, ¿no? De hecho, no lo mencioné, pero en la actualidad, los teóricos que escriben sobre este tema, sobre el tema de la inteligencia, han definido que existen muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y entonces reconocemos que esta es un área también sumamente importante. Voy a ponerles un ejemplo para que aterricemos esto que estoy explicando en cosas mucho más concretas. Lo que estoy mostrando ahora son 2 páginas de un libro del alumno del programa de Intellectus. Y donde quiero que pongamos especial atención es en estos iconos que estoy señalando con mi cursor. Si no lo pueden ver, lo voy a mencionar. En el extremo primero superior izquierdo, a ver cómo anda su orientación espacial, ¿no? Extremo superior izquierdo de la hoja del libro,
está este icono que vimos anteriormente y que hace referencia a la orientación espacial. Entonces, el ejercicio, si se dan cuenta, tiene que ver con un tangram, con el acomodo o reacomodo de piezas para formar nuevos esquemas, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que este ejercicio tiene una relación directa con la orientación espacial. La ubicación, arriba, abajo, a un lado, al otro, en medio. Hay un ejercicio muy interesante en Intellectus, que es acomodar unos juguetes en un librero. Entonces el librero tiene 3 columnas y 3 filas. Y dice, acomoda tales juguetes en la columna que está, en el lugar que está en medio a la derecha. Y entonces, a veces los niños pueden entrar en confusión porque necesitan esta organización mental para no solamente saber derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Sino otras dimensiones que están en el particularmente en este ejemplo en la ubicación espacial. Bueno, del lado derecho tenemos otra hoja y aquí está el icono en la parte superior derecha. Y es el icono de pensamiento matemático. ¿En qué consiste el ejercicio? Si lo vemos al centro de la hoja, en hacer operaciones matemáticas. Una suma, incluidos números y letras, y entonces sabemos que este ejercicio va a hacer referencia a esta área de pensamiento lógico-matemático. Y así nos estaríamos encontrando e identificando que cada sesión tiene un área de desarrollo diferente, repito, y que va a estar vinculada a los ejercicios, ¿sale? Vamos ahora con una parte fundamental, con la columna vertebral del programa Intellectus, los procesos mentales. Son diferentes a las áreas de desarrollo, sí, tienen objetivos distintos y funciones mentales distintas también. Los procesos mentales van a ser aquellos que nos van a permitir ejecutar lo que conocemos como razonamiento. El razonamiento, el pensar, por definición, es una capacidad nata de los seres humanos. Solo la especie humana, hasta el momento, se sabe, solo la especie humana tiene esta capacidad de razonamiento. Se ejecuta la inteligencia gracias a la acción de estos procesos mentales que nos permiten interpretar la realidad en la que vivimos y también explicarla, producir ideas para pues, poder desenvolvernos en la vida en la que estamos, ¿no? Están divididos, si se dan cuenta, bueno, Intellectus va a trabajar el desarrollo, la promoción de la mejora de estos 15 procesos de pensamiento y los presenté separados porque en algunos casos podríamos pensar que los que están del lado izquierdo son los procesos mentales básicos, dicen algunos autores, ¿no? Otros autores les llaman procesos mentales concretos. Y en el caso de los que están de tu lado derecho, son los llamados procesos mentales del pensamiento de tipo abstracto o bien los procesos mentales de tipo complejo. Ojo, aquí necesitamos no ser tan radicales en el sentido del término, porque cuando yo digo procesos de pensamiento básicos, no me refiero a que sean menos importantes, simples, que cualquiera los puede llevar a cabo, ¿no? Los procesos de pensamiento básicos o concretos necesitan, para ser llevados a cabo, condiciones muy particulares. Si les llamamos procesos de pensamiento concreto, ustedes y yo sabemos qué es lo concreto, ¿no? Aquello que yo puedo ver, tocar, palpar, y a partir de esto, entonces explicar la existencia de este objeto, ¿no? En el caso de los procesos abstractos requieren, repito también, de otras condiciones. Entonces, por eso están planteados así. Sin embargo, cuando vamos a desmenuzar
la naturaleza de estos procesos de pensamiento, nos vamos a dar cuenta cómo uno necesita del otro. De hecho, el pensamiento lógico, que es como el rey de todos los procesos de pensamiento, no podría llevarse a cabo si no tenemos los anteriores. Entonces, aquí también hacemos un nuevo reconocimiento, y es que otras teorías que definen a los procesos de pensamiento, como las funciones ejecutivas, explican que estas se accionan de manera articulada, que no están separadas una de otra, sino que se sirven, se ayudan de todas según se requiera para que el ser humano pueda cumplir una tarea. Estos procesos de pensamiento están ubicados en la región prefrontal del cerebro, así que cuidemos con mucho ahínco nuestra, lo digo en serio, nuestra estructura orgánica del cerebro, atrás de la frente, ahí son ejecutados, pero es una región, dicen los neurólogos, es una región de integración. ¿A qué se refiere esto? Que aquí ocurren los procesos de pensamiento, pero están sirviéndose del resto de nuestro cuerpo. Y ahorita que voy a explicar algunos de estos procesos de pensamiento, vamos a ver cómo esto es una realidad. Es una región de integración. Pensemos en la identificación. La identificación como un proceso mental a través del cual podemos reconocer las características esenciales de un objeto, persona o situación. Estas características esenciales definen ese objeto. Y además hacemos la identificación gracias al uso de todos nuestros sentidos. Voy a poner ejemplos muy concretos sobre la identificación. ¿Te ha pasado que estás en casa, a lo mejor tú en la cocina, preparando algo de comer y escuchas que entra alguien, se abre la puerta de tu casa y entonces por las pisadas puedes saber quién llegó, quién de la familia llegó? Estás haciendo un reconocimiento de las características esenciales de algo, son las pisadas de papá, o son las pisadas del hijo y no del papá, porque el hijo tiene una pisada súper fuerte y el papá no. Características esenciales de un objeto y lo reconociste a través de tu sentido del oído. A lo mejor llegas a casa y está oscuro y entonces llevas la bolsa y cargando otras cosas del súper y demás. Necesitas sacar las llaves para abrir la puerta. Pero está oscuro, ¿no ves? Entonces metes la mano y tocando todo lo que está en tu bolsa, puedes reconocer dónde están las llaves. Estás utilizando el tacto para distinguir, para reconocer, perdón, no distinguir, para reconocer las características esenciales de las llaves de la casa. Si tienen un llavero, un tamaño particular, etc. Claro, identificar con la vista puede ser más fácil, pues es lo que hacemos más comúnmente, pero en realidad son todos los sentidos los que están ahí actuando. Podemos identificar, si nos taparan los ojos y nos dieran a probar nuestra comida favorita, podemos identificar que es nuestra comida favorita y lo vamos a hacer reconociendo las características esenciales de ese objeto gracias al gusto. Bueno, ya hablé mucho de la identificación, pero la realidad es que es súper importante porque ahora que explique la metodología, necesitamos reconocer que es algo que necesitas socializar con tus estudiantes para que el programa Intellectus cumpla sus propósitos de manera muy efectiva. Vamos a pasarnos a la comparación, para que pueda validar lo que les comenté hace un ratito de que los procesos de pensamiento funcionan de manera interrelacionada. Comparar es la capacidad mental a través de la cual vamos a reconocer las similitudes y las diferencias de un objeto. ¿Cómo podría reconocer las diferencias de un objeto si no llevo a cabo la identificación? Imagínate que tienes dentro de tu bolsa las llaves de la oficina y las llaves de la casa.
Ahí, además de hacer identificación, necesitas hacer comparación. ¿Por qué? Porque vas a sacar las llaves de la oficina y no te van a servir para abrir la puerta de la casa. Tocando, hace ratito mencionaba, si tiene un llavero en particular, si a lo mejor la llave de la oficina tiene una llave larga y las llaves de la casa no tienen ninguna llave larga, ahí estás haciendo un reconocimiento, una distinción de las similitudes, todas son llaves, pero las diferencias, tamaño, forma, etc. Y así podríamos ir explicando, pero necesitan los docentes primero llevar a cabo una comprensión de los procesos de pensamiento para que luego, decía, lo puedas socializar con tus estudiantes. Pero además les voy a decir otra cosa. Los docentes necesitamos también, cuando implementamos intelectus, desarrollar nuestros propios procesos de pensamiento, porque en ocasiones es difícil que podamos ofrecer a nuestros estudiantes algo que a nosotros nos esté costando trabajo, ¿no? Pero bueno, eso igual ya será tema de otro momento. Pensando entonces, o revisando entonces la metodología del programa, reconociendo que Intellectus tiene áreas de desarrollo, procesos de pensamiento, ejercicios para los estudiantes. ¿Qué dice la metodología sobre la ejecución en el día a día de este programa? La metodología nos ofrece fases. Estas fases las amplié un poco. Les voy a decir ahorita por qué. Y nos van a permitir reconocer el camino de principio a fin para poder trabajar con una sesión del programa. En la metodología, entonces, nuestro primer paso sería el proceso de pensamiento. El segundo, el análisis instruccional. El tercero, el diseño de la estrategia. Como cuarto paso, tenemos la resolución del ejercicio. El quinto, la revisión de la estrategia. Y el sexto, la revisión de las respuestas. Me dirá algún profesor, oye, pero ¿así los tengo que ejecutar en ese orden? Sí, porque en este caso uno va a tener una relación con el otro paso y entonces si yo los muevo, corro el riesgo de perderme un poco del camino y del logro de los objetivos de los que hemos hablado. Voy a describir cada uno de estos. Número 1, el proceso de pensamiento. ¿Dónde lo vas a ubicar tú como profesor? A ustedes se les va a entregar el libro del docente. Este libro del docente es la guía didáctica, la guía pedagógica que te va a permitir saber cómo vas a trabajar las sesiones de tus alumnos, aunque suene redundante, de principio a fin, pero necesitas conocer qué información tienes en el libro del profesor, ¿no? Entonces, esta portada que está en el extremo derecho, del lado derecho, es una hoja del libro del profesor. Te va a identificar dónde está la sesión, más bien en qué sesión estás, que en este caso es la sesión 2. El objetivo, el área de desarrollo de la que hablamos hace ratito, ¿te acuerdas? Y aquí está el proceso de pensamiento. La mayoría de las veces vas a trabajar un proceso de pensamiento por sesión, pero puede llegar a ocurrir que en algunas sesiones tengas más de un proceso de pensamiento. Quizá donde te toque trabajar con 2. ¿Y cómo lo vas a saber? Porque está de manera clara expresado en este apartado. Luego las conductas mentales, los valores y el material. Bueno, pero lo que quería resaltar era dónde encuentras tú qué proceso de pensamiento te toca trabajar en las sesiones de intelectos. ¿Qué voy a hacer con el proceso de pensamiento? Necesito presentárselo a mis estudiantes al inicio de la clase. Para que yo se los pueda presentar, tengo que saber qué proceso vamos a trabajar, conocer la definición conceptual de este proceso de pensamiento, brindárselas a mis alumnos y ponerles un ejemplo. Pero ojo, a ver, queridos maestros, imagínense que yo llego y les digo, queridos maestros, hoy les voy a explicar qué es el pensamiento hipotético. Saquen una hoja, una pluma y escriban. El pensamiento hipotético es la capacidad mental a través de la cual vas a hacer conclusiones. Lo escriben.
lo van a repetir 3 veces para que se aprendan qué es la hipótesis. La realidad es que este método pues no está del todo mal, pero me parece que va a ser poco efectivo. Pero ¿qué tal si les presento el proceso de pensamiento hipotético con un caso? Un caso cotidiano. Y entonces inicio la clase diciéndoles que resulta que una de mis estudiantes me comentó que quería salir de fiesta el fin de semana, una fiesta que iban a hacer, que organizaron sus amigas el sábado, pero que no está segura de que le den permiso y que entonces está pensando que toda esa semana va a obedecer, toda esa semana se va a ofrecer a lavar los trastes, toda esa semana va a tender su cama y va a recoger su ropa para hipotetizar que el sábado le den permiso. De tal manera que puede formular la idea de si trabajo en casa, en tareas de casa y obedezco toda la semana, entonces me darán permiso para ir a la fiesta. Y con un ejemplo como este, hago una introducción de la sesión, genero atención por parte de mis estudiantes, porque además estoy hablando, imagínense que es una sesión de secundaria, estoy hablando de algo que ellos viven, los intereso en el tema y estoy aprovechando para que ellos empiecen a reconocer conceptualmente qué es el pensamiento hipotético. Y esto mismo podría ser con cualquier otro proceso de pensamiento. Son muy bondadosos en ese sentido, que puedo encontrar ejemplos fácilmente. Y decía, presento, conceptualizo y luego ejemplifico o les pido a ellos que me den más ejemplos para que nos quede claro qué proceso de pensamiento vamos a trabajar en la sesión de intelectos. Segundo paso, análisis de las instrucciones. Los alumnos necesitan hacer una lectura. Tú como docente vas a mediar y por eso puse ahí unos signos de interrogación. La mediación es el medio a través del cual acompañas a tu estudiante por medio de la pregunta. Hazles muchas preguntas, porque eso propone un ambiente pensante. No les des tú las respuestas. No les digas, en esta sesión la instrucción dice que vamos a hacer tal. Y luego ya que explicaste las instrucciones, ¿alguien tiene alguna duda? Y los alumnos, no, ¿quedó claro lo que vamos a hacer? Y te dicen, sí. Ok, empiecen a trabajar. Y cuando empiezan a trabajar, ¿dijo que con qué color íbamos a hacer tal cosa? ¿Para qué teníamos que hacer esto otro? Compruebas que el análisis instruccional que fue procesado por ti, procesado y ofrecido por ti, no rindió frutos. Entonces, ellos leen, ellos explican, por eso dice aquí que hacen un esfuerzo mental para comprender y explicar lo que tienen que hacer. Y tú solo haces mediación. ¿Está claro qué faltó? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Si te das cuenta que hubo algún dato que no dijeron, en la explicación de la instrucción, tú lo retomas. Y esta sería tu tarea de mediación, ¿no? Y aquí puse un ejemplo. Dice la instrucción, observa el dibujo y colorea las figuras con la clave del número que tiene cada una. Entonces, pareciera una instrucción fácil, pero repito, la realidad es que sabemos que a menudo tenemos que leer una instrucción más de una vez para que podamos aprendernos las acciones que propone la instrucción y también para que podamos comprender cómo nos propone estas acciones. Dicen por ahí que los mexicanos no somos tan, ¿cómo decirlo? Que no mostramos mucho interés en el seguimiento instruccional, por eso pasa que compramos un equipo y demás, sacamos el instructivo, es súper largo y decimos, no, ya puedo, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con mi equipo y luego alguien me dice, oye, no lo uses así, porque si lo cargas así se va a descomponer. ¿En serio? ¿Dónde dice? Pues en el instructivo dice, ¿no? Ojalá vayamos generando un hábito que proponga que estemos más dispuestos al seguimiento instruccional, porque esto evidentemente pues, nos va a facilitar mucho las cosas. Nuestro tercer paso, el diseño de la estrategia. Perdón, me voy a regresar porque quiero explicar. Entonces, el análisis instruccional es el ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? Acuérdate muy bien de este planteamiento. ¿Qué hacer? La estrategia nos va a decir el cómo hacerlo.
Entonces, tú necesitas llevar a cabo con tus estudiantes el diseño de la estrategia. El libro del profesor te va a dar una estrategia sugerida, pero otra vez, si tú se las dictas y ellos la escriben, no están haciendo ningún esfuerzo mental por la construcción. Entonces, solamente tú lee la estrategia y que te sirva de guía para el momento en el que vayas haciendo mediación con ellos, ¿va? Haz el diseño con ellos, pide a tu alumno que escriba esta estrategia inicial en el cuadernillo y procura recordarles que la usen. ¿Qué es la estrategia? Una serie de pasos ordenados y secuenciados que nos van a permitir resolver los ejercicios. Reducen impulsividad, optimizan tiempo y reducen el margen de error. Inicialmente no les encanta trabajar con la estrategia. Y les voy a contar algo. Cuando doy las capacitaciones y hago con los profesores clases muestra, ¿no? Ellos llevan a cabo la elaboración de un ejercicio. Estamos en las instrucciones y ¿qué creen? Los veo ya contestando el ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? Alumnos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué empezaron? Todavía no es tiempo de empezar. Pues justo esta impulsividad, que es algo bastante común, necesitamos atacarlo, por así decirlo. Porque no es necesariamente que la impulsividad sea tan mala en algunas acciones que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana, pero académicamente hablando, lo que hace es que nosotros no nos demos el tiempo para justo diseñar un plan de acción que, como decía hace rato, tenga todos estos beneficios de reducir el margen de error, de optimizar tiempo y sobre todo, pues de que perfeccionemos nuestra capacidad de planear. Si vamos de vacaciones y decimos, nos vamos de vacaciones mañana, ¿sí? ¿Y a dónde? ¿Quién sabe a dónde el destino nos lleve? ¿No? ¿Y qué empacamos? Pues ustedes empaquen de todo, porque no sabemos si frío, calor. Pues hay gente que disfruta mucho de esto, pero la realidad es que corremos el riesgo, repito, de que muchas cosas se salgan de nuestras manos porque no estaban en un plan de acción. Ojo, de manera opuesta, tampoco es que la estrategia va a asegurar al 100% que todo va a salir tal cual y como lo planeamos, pero eso está bien. No te preocupes, eso está bien. Ahorita te voy a decir por qué. Bien. Cuarto paso, la resolución del ejercicio. ¿Cuál es tu acción mientras ellos resuelven el ejercicio? Bueno, perdónenme, me voy a regresar porque aquí no les dije que en el diseño de la estrategia, en el libro del alumno, viene un cuadernillo agregado, que es el cuadernillo de estrategias. Queridos profesores, existe para que lo usemos, ¿no? Y entonces ahí es en donde está en la pantalla del extremo derecho un ejemplo. Vas a pedirle a los alumnos que escriban el número de la sesión, el nombre de la sesión y la estrategia inicial en el apartado del lado izquierdo, ¿sale? Tu actuar en la resolución del ejercicio, monitorear a los estudiantes, tú estás observando qué están haciendo, ellos ya saben qué y cómo llevar a cabo el ejercicio, pero tú estás al pendiente. Tienes que recordarles el uso de la estrategia y lo ideal sería que les asignes un tiempo para la ejecución de los ejercicios, ¿ok? Esto está relativamente fácil. Nos vamos a la revisión de la estrategia final. ¿Qué significa? Que antes de la revisión de las respuestas, tú necesitas con ellos indagar qué pasó con la estrategia inicial. Con ellos, preguntándoles, ¿cambiaron algún paso? ¿Omitieron alguno de los pasos? ¿Agregaron algo que no habíamos considerado? Y esto, sin lugar a dudas, va a hacer que haya un análisis muy claro de la forma en la que nosotros planeamos y que podamos ir perfeccionando el diseño de las estrategias conforme avancemos en el trabajo con intelectos durante el ciclo escolar, ¿no? ¿Dónde vamos a escribir estos pasos que modificamos? En la estrategia final, del lado derecho. No necesitan escribir toda la estrategia de nuevo. Yo propongo que solamente se enfoquen a los pasos que se agregaron, cambiaron u omitieron. Ya después de esto, entonces sí, puedes hacer una revisión de las respuestas.
¿Por qué? Porque a los alumnos ya les quedó claro cuál fue el camino que siguieron para llegar a esa respuesta. De nada sirve que resuelvan un ejercicio, te den las respuestas y a la hora que le pides al alumno que te explique cómo llegó a ella, no te lo sabe decir. Entonces, con Intellectus, en este apartado de la metodología, diseñar y revisar estrategia, estamos mejorando este aspecto en el que el alumno puede hacer conciencia de cómo resolvió un ejercicio. Las respuestas es más fácil, eso es algo que tú ya sabes hacer cotidianamente, se comparten en plenaria, se reconoce el uso de la estrategia y se identifican las respuestas sugeridas que van a venir en el libro del profesor. Tú en tu libro del profesor vas a tener las respuestas sugeridas, solo en el caso en el que las preguntas son cerradas. Cuando hay preguntas abiertas, no tienes opción de sugerencia de respuestas, ¿ok? Esto es con respecto a la metodología. En 2 minutitos voy a abordar los demás elementos del programa de Intellectus. ¿A qué grados escolares está enfocado? A nivel preescolar, solamente con tercero de preescolar. En primaria, de primero a sexto. En secundaria, de primero a tercero de secundaria. Y este último, para bachillerato, de primero a tercero de bachillerato. Y decíamos hace un rato que estos libros van a estar enfocados y graduados, valga la redundancia, a los niveles de desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Cada uno de estos niveles va a estar identificado gracias al alfabeto griego. Así son la mayoría de los productos de Grupo Educares y están identificados. A mí me gusta mucho porque creo que distingue esto de primero, segundo, tercero, que ya todos conocemos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver identificados alfa, beta, gamma para primaria hasta Z, para secundaria de kappa, pi, y para bachillerato de sigma a omega. A mí me gusta mucho. Bueno, la organización del programa es que son 35 sesiones. Cada sesión debe abordarse en un tiempo de entre 30 y 45 minutos y en cada sesión se va a trabajar un área de desarrollo, un proceso de pensamiento o 2, en algunos casos nada más, y 1 o más ejercicios. Yo te recomiendo que antes de impartir tu sesión de Intellectus, leas tu planeación en el libro del profesor, para que tú puedas organizar muy bien tu clase, para que prepares el proceso de pensamiento, los ejemplos, la definición, para que veas cuántos ejercicios tienes, si tienes que tomar en cuenta alguna cuestión. Por ejemplo, en el Tangram vienen los recortables en la parte final del libro del alumno, y entonces para que ese día no se tarden recortando las piezas, tú ves que te toca la próxima sesión y les pides que lo traigan ya recortado, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo de las cosas que podrías adelantar en el caso en el que tú revises tus sesiones antes de impartirlas, ¿sale? Cada sesión va a incluir un objetivo, la especificación del área de desarrollo y el proceso de pensamiento, ya se los fui explicando hace ratito, cuáles son los materiales que vamos a emplear y la guía de aplicación que está en el libro del docente. Pero Intellectus también tiene otros recursos. Además de tener el libro del alumno con su respectivo cuadernillo de estrategias, el libro del profesor en versión digital y en versión física, tiene también la plataforma de diagnósticos educativos y ejercicios adicionales. La plataforma de diagnósticos educativos es una plataforma de evaluación, un examen, una prueba más bien, perdón, que se aplica al inicio del ciclo escolar y otra que se aplica al finalizar el ciclo escolar y que nos da un referente para conocer cómo están los procesos de pensamiento en cuanto a nivel de desarrollo de nuestros estudiantes. Y los ejercicios adicionales que se utilizan en casos especiales, ya sea cuando necesitas que un estudiante refuerce ciertos procesos de pensamiento porque a lo mejor le cuestan mucho trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo la clasificación o me cuesta mucho trabajo el pensamiento deductivo o el divergente, hay ejercicios adicionales que puedes usar, ¿no? O también en los casos en los que hay niños que vuelan y entonces puedes aprovechar estos ejercicios adicionales para que estos alumnos trabajen, digamos, extra, ¿no? Y no caigan en esta línea de
aburrimiento, que de pronto puede pasar. Bien, creo que he podido abordar todo lo que tú necesitabas conocer para implementar el programa Intellectus, pero para mí lo más importante, porque la información la tienes ahí a la mano y muchos grupos educadores se han encargado de elaborar muchos recursos en los cuales tú puedes encontrar información para perfeccionar tu conocimiento sobre los programas, pero el objetivo principal para mí era poder contagiarte del amor por el programa Intellectus, de que tú reconozcas sus bondades y que sepas que es un regalo que le estás ofreciendo a tus estudiantes para su vida académica y para su vida personal también. Voy a contestar algunas de las preguntas que tengo en el chat. Hasta por la forma de cerrar la puerta, supongo que se refería a cómo puedes evaluar la inteligencia. Ah, de la identificación, claro, sí, por supuesto que sabemos quién es o quién tocó el timbre, ¿no? ¿Dónde se aplica esa prueba? La prueba de Intellectus en una plataforma que se llama Diagnósticos Educativos. Ahorita se las voy a compartir en el chat, pero seguramente los distribuidores, tu distribuidor te va a explicar de manera muy detallada cómo se hace el registro, la asignación de licencias, cómo se agenda la prueba y cómo se hace la interpretación también de esta. Los recursos, ahorita también se los pego en el chat, está en recursosgrupoeducare.com, entonces ahorita también les comparto el enlace para que ustedes conozcan dónde está esta información de la que les hablé. Los libros del maestro los van a dar en físico a las escuelas que llevan el programa. También lo puedes revisar con tu distribuidor y ellos van a determinar la manera en la que les van a proporcionar los libros del maestro. Yo mencionaba que existen en estas dos versiones y ya nada más sería cuestión de que se pongan de acuerdo con sus distribuidores, por favor. Debido a la variedad de recursos, Intellectus puede ser abordado en todas las asignaturas y no solo por un docente. Si se refiere, Miss Janet, a que se requiere de un maestro especial para poder implementar Intellectus, no necesariamente. En algunos casos deciden que sea el maestro titular el que pueda implementar Intellectus y funciona muy bien siempre y cuando los maestros estén bien capacitados, ¿no? Con eso es suficiente. Claro, si el colegio cuenta con el departamento pedagógico o psicopedagógico y demás, si es la pedagoga o la psicóloga quien lo implementa, pues esto es, digamos, todavía mejor porque creemos que estos profesionales entienden muy bien este tema de la modificabilidad cognitiva, etcétera, ¿no? Pero los docentes, sin problema. De hecho, es muy bueno también porque empiezan a ver la transversalidad del proyecto, ¿no? ¿Hay alguna otra plática o solo para preescolar? Creo que esta pregunta no la entendí. Esta plática fue general, digamos, como para todos los grados. Las características del programa de preescolar tienen exactamente los mismos elementos, ¿no? Entonces, solo que los ejercicios, por supuesto, van a estar adaptados a los niveles de desarrollo cognitivo de los chiquitines de preescolar. Sí. Espero haber respondido a todas sus dudas y agradezco mucho el tiempo, su atención y deseo que sigan disfrutando mucho de esta jornada, de esta semana de capacitaciones y me mantengo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Linda tarde y feliz regreso a clases. Hasta luego. Adiós, adiós. Por ahí hay personas conocidas. Gracias. Bonita tarde.